Es un placer estar esta noche otra vez con ustedes para adorar al Señor y para servirle. Y me alegro que hayan podido venir esta noche y espero que ustedes hayan venido con el deseo de pensar. El problema es que alguna gente piensa temprano en la mañana y por la tarde ya está. Otros son al revés. Yo tengo un amigo que dice que él empieza a leer como a las 10, a las 11 de la noche, que es cuando él, y se pasa no sé cuántas horas estudiando. Yo espero que ustedes puedan pensar de noche, porque vamos a trabajar con algunas ideas que son a lo mejor un poquito complejas. Yo sé que hay gente que se niega a pensar, pero había un profesor en la Universidad de La Habana que le decía a los estudiantes: muchachos, piensen que pensar no duele. Y los que están al día con la medicina moderna dicen que la persona que se mantiene intelectualmente activa tiene menos posibilidades de desarrollar Alzheimer, y que si lo llega a desarrollar tiene mayores posibilidades de que no sea tan grave la situación. Ahora, si ustedes no piensan y no se mantienen intelectualmente activos y les agarra el Alzheimer, yo les voy a dar un consuelo, una esperanza. La ventaja que tiene el Alzheimer es que la persona conoce gente nueva todos los días. No, porque a lo mejor algunos de ustedes no quieren pensar y los va a agarrar el Alzheimer. Entonces, pues, para no dejarlos tampoco en una situación de desolación, pues ahí tienen más o menos. Fíjense con lo que nosotros vamos a trabajar esta noche. Nosotros vamos a hacer, y como digo siempre, perdonen que me eche esta pastillita, y en esta pastillita no hay nada, hay miel nada más, porque una vez en una conferencia de pastores, un pastor me preguntó qué tenía la pastillita que yo usaba. Parece que él creía que la pastilla tenía relación con lo que yo decía, porque hay gente que son así. Igual que yo usaba un Nuevo Testamento pequeñito, y en una conferencia de pastores un pastor me preguntó que dónde yo lo había comprado. A mí me extraño que un pastor no sepa dónde se compra un Nuevo Testamento, y le dije: ¿y por qué tú quieres saber dónde se vende eso? ¿Se vende? Dice: no, porque es que el tuyo dice cosas que no dice el mío. Y lo que pasa es que él no trabajaba con el de él como yo trabajo con el mío. Fíjense, vamos a tener un pequeño ejercicio de filosofía de la religión. Yo les he explicado a ustedes que yo llevo, gracias a Dios, 58 años en el ministerio, que alguna gente piensa que no puedo llevar tantos años por la apariencia que tengo, pero sí lo llevo. Y yo trabajo con todos los grupos. Yo trabajo con algunos que ni yo sabía qué es lo que pertenecían. Me invitan y yo voy. La pasión mía es servir al Señor, enseñar su palabra, y a donde quiera que me invitan, yo voy. A veces ni sé a qué pertenece ese grupo, pero voy a servir. Eso me ha llevado a tantos lugares y a tantas denominaciones y grupos diferentes. Yo he descubierto que en porcentaje dramático, alarmante, de la iglesia cristiana no existe una pastoral del dolor. O sea, se ha desarrollado una iglesia triunfalista, que es distinto a una iglesia triunfante. Es una iglesia donde el dolor no puede existir si usted tiene fe, donde las tragedias no pueden ocurrir si usted está bien con el Señor. Quiere decir, es viento en popa y a toda vela. Aquí no pasa nada, no pueden ocurrir cosas desagradables. Y cuando a una persona le ocurre, pues la marginan, porque algo debe de estar haciendo cuando Dios lo ha abandonado de esa manera. Hay algunos lugares donde inclusive han desarrollado la idea de que cuando un cristiano está enfermo es porque está en pecado.
Y una vez, de una región donde Carmita ha visitado mucho, país de Centroamérica, vino un pastor de allá que ella conoció y se quedó en casa una noche, y en el desayuno yo dije, esta es la oportunidad de yo averiguar eso. Y le pregunté, ¿es cierto que donde tú vienes dicen que si un cristiano está en pecado, si está enfermo es porque está en pecado? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y cuando es el pastor el que está enfermo, cómo ustedes lo explican? Miren lo que él me dijo. Me dijo, no, es que el Señor lo obligó a descansar, porque trabaja tanto que la única manera que consiguió fue meterlo en la cama, porque hay esos arreglos para todas las cosas. Y el que sufre, miren hermanos, esa es una información equivocada, y algunas iglesias y algunos predicadores hacen ofertas que no pueden respaldar con la Sagrada Escritura. Hay una enajenación de la Biblia en el púlpito que es alarmante. Por ejemplo, ofertas que la Biblia no respalda. Ofrecen, por ejemplo, la noche de los milagros, porque Dios está departamentalizado. Hay noches que él hace milagros y otras noches atiende otras cosas y otras noches atiende otras cosas. Entonces, jactancias de personas que piensan que tienen ellos la capacidad de sanar, porque hay una mala comprensión de lo que la Biblia llama el don de sanidad. Piensan que es que reside en una persona la capacidad de sanar. Eso es equivocado. Cuando usted lee Corintios, don de sanidad o don de otra cosa, observe que algunas versiones ponen la palabra don en letra cursiva. Cuando eso ocurre, es que esa palabra no aparece en el manuscrito, y el traductor la pone porque él piensa que debe de estar allí. Por eso lo que hay que leer no es don de sanidad. Cuando dice acerca de los dones espirituales, es acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. En ninguna persona reside el don de sanar o la capacidad de sanar, y hay razones obvias para eso. Por ejemplo, Dios conoce la naturaleza humana, la soberbia y la arrogancia humana. Una persona a la que le depositen esa capacidad, el riesgo de soberbia es altísimo, y Dios no hace eso. La otra cosa es por razones prácticas. Supónganse que doña Felita tiene el don de sanar, y esta noche no vino al culto. Entonces, hay un enfermo, no podemos orar por él porque doña Felita no está. Pero trate de no morir de aquí al martes, que es el próximo culto. Y nosotros vamos a hablar con doña Felita para que no nos falte el martes. Dios no hace esas cosas. Dios sana a su discreción, y los dones de sanidad se producen a discreción de Dios cuando el pueblo de Dios está congregado. Y no le busque más vueltas que no las tiene, porque cualquiera de nosotros es un vehículo para que Dios se manifieste y se glorifique. Si Dios quiere hablarnos esta noche con profecía, no busca ver, está Panchín hoy, que es el que tiene el don de la profecía. No, pues no le puedo hablar a mi gente hoy. Mañana voy a ver si él viene para poderle hablar. Dios no hace esas cosas. Entonces hay ofertas que la gente hace que Dios no las hace. Por ejemplo, la noche de los milagros. Y una vecina que tiene una amiga que tiene cáncer, y le dice, el jueves va a venir de no sé dónde un hombre que tiene la capacidad de sanar, y va a haber la noche de los milagros. Yo quiero que tú vayas conmigo para que Dios te sane. Y la señora se llena de esperanza y viene a la iglesia. Se termina la noche de los milagros y la señora no es sanada. Entonces viene una hermana y se le acerca piadosamente, hermana, es que usted no tiene fe.
porque para el que cree todo es posible. La señora habla además de cáncer que es incrédula. Pero hay otra hermana que tiene más comunicación con lo divino y está más al tanto de las cosas y se le acerca piadosamente: hermana, ¿por qué usted no examina su vida? Si quizás usted tiene algún pecado escondido. Porque acuérdense que la palabra dice que Dios no oye a los pecadores. Ahora la señora tiene cáncer, es incrédula y tiene un pecado que no sé dónde rayo está escondido. Si la señora se hubiera quedado en la casa, habría salido mejor. Porque se habría quedado con cáncer, que ya es malo. Pero por venir a la noche de los milagros, ahora tiene cáncer, es incrédula y está en pecado. Que estuviera en Cuba, lo único que haría falta que le dijeran es: donde hay un palo, le dieran una soga y un poco de cebo de carnero para que se ahorque. Lo único. Dios no hace esas cosas. No hay garantía bíblica de que Dios va a sanar a una persona sencillamente porque se lo pida. No hay garantías de eso. No hay base bíblica para invitar a la gente a una reunión donde Dios lo va a sanar. Hay base bíblica para invitar a una persona a donde Dios lo va a salvar. Porque la Biblia categóricamente dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero no dice la Biblia en ninguna parte que Dios garantiza sanar al que se lo pida. Fíjense, siendo yo pastor en Miami hace años, entro al cuarto del hospital donde hay una señora miembro de la iglesia enferma. Cuando yo entro, un predicador que los estaba visitando acababa de orar. En el momento en que yo entré, él dijo amén y le dijo a la señora y a los familiares: ya está sana. Lo que hace falta es que el médico venga y lo certifique. Lo que hizo el médico fue mandarla para un hospital con más recursos, y a los pocos días ella falleció. Cuando Dios dice que uno está sano, uno no muere. Recuerdan que una vez Cristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, y cogieron un bote. Hubo una tormenta gigantesca que por poco se hunde el bote. Los discípulos estaban corriendo, y ¿qué estaba haciendo Cristo? Durmiendo. Porque Cristo no dijo: vamos a ver si llegamos al otro lado. Cristo dijo: vamos para el otro lado. Y cuando Dios dice: vamos para el otro lado, y se hunde el barco, lo convierte en un submarino, pero llegan al otro lado. Cuando Dios habla, no es a lo mejor, vamos a ver si podemos hacerlo. Por eso, no podemos dar esperanzas falsas, porque hacemos más daño que el bien que queremos hacer. Ahora, que Dios habla, sí habla, pero usted tiene que estar seguro que Dios habla. Yo fui a visitar a una señora que asistía a la iglesia donde yo era pastor en Miami, al Baptist Hospital. Una ancianita con una hemorragia que no se la podían detener. Y yo fui a orar por ella. Cuando yo le di la mano, que es mi costumbre, yo tuve la certidumbre, y yo no hago ofertas así a lo, yo tuve la certidumbre de que de eso no moriría. Y yo le dije: algún día vas a morir, pero de esto no vas a morir, saldrás. Y salió, porque Dios sí habla. Dios sí habla, pero hay que ser muy cuidadosos. Cuando la gente dice: te declaro salud, ¿de dónde han sacado la base para eso? Lo que usted puede es desearle salud, que es muy distinto a dársela. Usted no puede declarar bendición sobre nadie porque usted no es el que distribuye las bendiciones. Usted puede desearle bendiciones a la gente, que es muy diferente. Entonces uno tiene que estar muy cuidadoso. Pero hace falta el rigor de la Biblia. Lo que pasa es que hay mucho folclore evangélico.
y la gente no se detiene a criticar lo que escucha. Cada vez que usted escuche algo, no importa a quién se lo escuche, pero lo que usted escucha esta noche, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que usted hace con lo que yo digo. Así que usted asegúrese bien que lo que yo digo es lo que dice Dios, porque si no está jugando con candela. Ahora, si lo que yo digo es lo que Dios dice y usted no lo hace, se fastidió. Y si lo que yo digo no es lo que Dios dice y usted lo hace, se fastidió. Así que usted tiene que estar, cuando me escuche, resérvese el derecho de criticarme, analizarme, que eso lo hacían unos cristianos del siglo I, que iban a las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ahora, fíjense otra cosa. Pues como el culto empezó temprano, pues ya ustedes comieron y todo eso. Pero si se tienen que ir, se van, que no me ofenden. Que cuando yo acabe me voy también. En Nicaragua hace muchos años celebraron una campaña de evangelización con un evangelista internacional. Y lo de internacional es muy importante, porque los evangelistas locales como que no son muy... Los bravos son los internacionales, la gente del poder. Entonces me llaman de Nicaragua y me dicen: Gerardo, acabamos una campaña con un evangelista internacional. Queremos que tú vengas para en el mismo estadio ver si podemos conseguir la misma cantidad de gente para una semana de edificación. Magnífico, a eso es a lo que yo me dedico. Bien, es extraño que quieran hacer una cruzada de eso, porque eso casi nadie lo hace. Pero yo fui, y como que yo llego al principio del culto y me quedo hasta que se va toda la gente conversando, saludando, corriendo la máquina a la gente. Eso es salud mental, ¿te das cuenta? Eso es terapéutico. Yo me quedo hasta que cierran. Entonces ya cuando queda poquita gente, viene 2 mujeres y un hombre, y me dicen: óigame, miren, nosotros venimos del otro lado del país, hemos viajado porque nos dijeron que usted tiene el don de sanar. Parece que confundieron mi apellido con el apellido de otro que se parece. Y yo le dije: mire, señora, hasta donde mi información llega, lo que usted dice que yo tengo, yo no lo tengo. Pero que Dios sana, sí sana. Pero yo no le puedo garantizar que lo va a sanar. Si usted quiere, sobre esas condiciones le pedimos al Señor y que Él haga su voluntad. Entonces la señora me dice: bueno, ya que estamos aquí, ore. Parece que ella dice: a lo mejor el incrédulo es que acierta. ¿Cómo yo le voy a decir que Dios la va a sanar, lo va a sanar, si yo no he oído a Dios decirme lo voy a sanar? Yo no doy esperanzas falsas. Ahora fíjense, la Biblia es clara en esto. Lo que valida la relación de una persona con Dios no son sus circunstancias. Las circunstancias no son confiables. Miren, yo les voy a leer lo que la Biblia dice. Observen. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Observen cómo cierra este pasaje. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dos grupos. Un grupo tapó la boca de los leones y al otro grupo lo aserraron. Un grupo pudo librarse y otro grupo sucumbió. Y los dos grupos están amarrados en esta declaración. De ninguno de los dos grupos se avergüenza Dios de llamarle sus hijos. Porque lo que valida la vida de un cristiano es la relación que tiene con Dios personalmente y no su circunstancia. Yo el otro día les conté esta mañana que hace unos meses atrás me enfogoné yo un poco, porque yo todas las tardes saco a pasear a Susi, la perrita de Carmita. La saco todos los días porque como Carmita la quiere tanto, pues eso me da puntos a mí con ella. No, porque después de 52 años de casado uno tiene que inventarse muchas cosas para mantener las cosas vivas, ¿sabes? Entonces yo paseo a la perrita todas las tardes. Una tarde voy yo paseando a Susi, muchachos, y debajo de una cerca se sale un perro y viene corriendo. Y como que yo conozco la situación, yo sé que si el perro me muerde, Carmita lo va a lamentar, pero no se va a acabar el mundo. Pero si me muerde a Susi. Entonces yo cargué a Susi, la levanté. El perro saltó, muchachos, y me agarró por el brazo. Me tuve que ir para emergencia. Y yo después que pasó digo, pero ¿cómo es posible? Si yo he leído que le tapó la boca a los leones. ¿Cómo si puede tapar la boca a los leones? No le tapó la boca al dichoso perro. Que un perro es menos que un león. Pero es que Dios es soberano y le tapa la boca a los leones que Él quiere y a los otros deja que se coman a sus hijos. Y ese es el riesgo de la fe, que Dios es soberano. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo dijo de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. ¿Recuerda lo que dijo de Pedro? Apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Usted está aquí mar afuera, en un bote, con Pedro y con Juan el Bautista. Se hace de noche y el bote empieza a hacer agua. Los tres no pueden seguir en el bote porque se va a hundir. Usted no se puede tirar porque usted es el que conoce la ruta, y si se tira usted, los tres se van a morir. Entonces usted tiene que tirar a uno de los dos. Con la información que usted tiene de la opinión que tiene Cristo de Pedro y de Juan, ¿a quién tira el agua? Los dominicanos dirían, se fuñó Pedro. Y entonces usted lo tira al agua y llega a la orilla con Juan. Señor, no te puede traer los dos, pero te traje a aquel de quien tú tienes mayor opinión. Y le habrían dicho, te equivocaste. Tenías que haber tirado a Juan el Bautista y traerme a Pedro. Porque eso fue lo que hizo Dios. Sacó de la cárcel un ángel a Pedro y dejó que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza. Cuando yo estudiaba Nuevo Testamento en la Universidad de Rochester, un profesor que no creía, se lo puedo decir en cubano y después si eso es malo, ustedes me lo dicen y yo lo digo más, pero ustedes saben cómo es el superlativo de incredulidad en el vernáculo cubano. Una persona que no cree ni en la madre que lo parió. Entonces, este profesor mío del Nuevo Testamento no creía ni en la madre que lo parió. Y estudiando ese pasaje, ¿saben lo que? Él sabía cómo yo pensaba y yo no sé si me quiso ridiculizar y me dice, ¿qué es lo que tú quieres decir?
que un ángel aleteando se metió en la celda y se lo llevó. Le dije, mire doctor, yo no sé si el ángel aleteaba o no aleteaba. Lo que yo sé es que se metió a la celda y se lo llevó. Entonces me dice, tú le pones a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y digo, y ustedes los teólogos, el problema que tienen es que dicen que creen en Dios, pero no lo dejan que se comporte como Dios. Amén. Claro que Dios pudo haber sacado a Juan y a Pedro, pero por razones que yo no entiendo. Y miren ustedes, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista por la cosa más ridícula que hay, por complacer la lascivia, la inmoralidad de una mujer. ¿Dónde estaba Dios? Es que hay cosas de Dios que nosotros no entendemos. Ahora fíjense, en esta noche vamos a trabajar con lo que yo llamo un ejercicio de filosofía de la religión, y vamos a trabajar con el problema más antiguo en el pensamiento humano, que es el sufrimiento de la gente buena. O sea, el sufrimiento de los sinvergüenzas nunca ha sido preocupación. No es que uno le desee mal a nadie, pero es que cuando a un sinvergüenza lo mueren es como una vindicación a la dignidad humana. Bien merecido se lo tenía. Por eso a mí me gustaba tanto un programa que se llamaba Dark Justice, la justicia oscura, de un juez. Yo lo esperaba los últimos minutos porque ustedes saben que la jurisprudencia americana es peligrosa, ¿sabes? Si yo no fuera cristiano, yo viviría asustado en Estados Unidos. Es un sistema caprichoso y demasiado técnico. A veces por cualquier bobería. O sea, yo supe de un caso que el hombre salió absuelto porque el abogado se basó en que en el reporte donde decía la droga que le habían encontrado a este hombre, cometieron un error gramatical. Creo que la droga llevaba 2 S y nada más puso una, o llevaba 1 y puso 2. Y el abogado dijo, esa droga no existe, y en realidad no existía. Pero un error gramatical. Entonces, este juez sufría por los tecnicismos y soltaba gente que él sabía que eran unos sinvergüenza, pero no tenía otro remedio que soltar. Pero él tenía 2 o 3 amigos, y por la noche se vestía con sus pantalones, eso de se montaban en motocicleta y buscaban al tipo, muchachos, y lo cepillaban. Yo esperaba los últimos minutos del programa cuando lo agarraban. Yo me metía en una cápsula espacial, digo, por lo menos hay justicia con esto. Pero cuando el que sufre es el justo, el bueno, el piadoso, eso crea problemas. Fíjense, la Biblia tiene pasajes enigmáticos. Llevo más de medio siglo estudiando la Biblia. Considero tener una biblioteca bastante buena y tengo amigos que son expertos en diferentes áreas de la teología. Cuando la biblioteca no me es suficiente, yo los consulto. Todavía hay pasajes de la Biblia que nadie ha podido abrir. Están cerrados totalmente. No sé por qué están ahí si nadie los puede abrir, pero ahí están, enigmáticos, misteriosos. Hay algunos que sí, como una vez uno en la televisión, que es para probar la paciencia uno, dijo que Dios le había revelado la interpretación del libro de Job. O sea, sin estudiar, sin leer, sin nada, por revelación, ¡pam! Es como si Dios se burlara del trabajo honesto de los investigadores bíblicos. Pero hay pasajes que nadie sabe. Pero en lo que la Biblia es transparente, en el amor de Dios. Para entender el amor de Dios no hace falta hermenéutica, no hace falta el dominio de las lenguas bíblicas, no hace falta conocer nada, nada más leer. Y si no sabe leer, ahora viene eso en CD, tú lo aprietas y ahí habla del amor de Dios. Fácil. Yo fui capellán en una prisión militar en Cuba. El hombre con el que yo había estado hablando
Yo los acompañaba desde la celda hasta el lugar de ejecución. Yo era el último que hablaba con ellos. No los ejecutaban hasta que yo le decía al oficial que ya yo había terminado, y entonces los ejecutaba. Voy a buscarlo con los soldados a la celda, y al abrir la puerta de la celda le pregunto: ¿estás preparado para lo que viene? Me dijo: sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Caminamos hasta el lugar de la ejecución, y frente a un jeep que lo tenía enfocado y 8 soldados preparados con sus rifles, tuvimos un breve momento de oración. Y cuando yo dije amén, ese hombre, con una tranquilidad que todavía recuerdo, con un sentido de paz que todavía recuerdo, me abrazó y me dijo: allá nos veremos. Y lo ejecutaron. Yo no lo bauticé, no le di clases de bautismo, no tuvimos tanto tiempo. Yo solamente le hablé de que Dios lo amaba, y él lo comprendió. Yo les expliqué a algunos de ustedes, no sé si estuvieron en el culto de la mañana, del otro que yo fui a su celda. Y cuando le fui a hablar del Señor, me dijo: no, yo quiero que me busques un cura. Yo le dije: yo te lo busco con mucho gusto, porque aquí hay un monje franciscano. ¿Me dejas decirte 2 palabras antes de buscarte al cura? Y me dijo: sí. Le dije del amor de Dios en poquitas palabras. Le pregunté si quería aceptarlo y me dijo que sí. Tuvimos un momento de oración donde él recibió a Cristo como su Salvador. Y cuando yo dije amén, le dije: te voy a buscar el cura ahora. Me dijo: ya no me lo busques, que ya no me hace falta. Y para los que estén pensando si yo le habría buscado el cura o no, sí se lo habría buscado. Que a lo mejor lo van a matar, chicos. Y si le consuela ver a un cura, como yo dije esta mañana, no solamente a un cura, a los Reyes Magos se los traen. Disfrazo a 3 allí. Consuelo para el hombre. Pero no hizo falta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es claro. No hace falta un cerebro especial. Yo he trabajado en la selva con personas de muy poca educación. Una vez en una región que tuve, el intérprete del dialecto que esa gente hablaba me dijo: Gerardo, tienes que poner las palabras lo más simple que tú puedas, porque este dialecto no tiene casi herramientas. El amor de Dios se puede explicar aún en ese dialecto, y la gente puede creer en el amor. Es fácil. El problema se nos presenta cuando usted pone el amor de Dios en el contexto del sufrimiento de sus hijos. Ahí sí se llena el cuarto de agua. El amor de Dios, independiente del sufrimiento de sus hijos, transparente y claro en la Biblia. Fíjense, en cuanto al amor de Dios, yo no tengo problemas. Eso es claro. Pero ¿saben ustedes con lo que yo sí tengo problemas? Yo tengo problemas con la manera en que Dios administra el mundo. De que Él me ama, no me cabe dudas. En la manera en que Él administra el mundo, sí me crea problemas. Cuando veo tantas injusticias, cuando veo tantas cosas que no tienen explicación, cuando yo veo el dolor, cuando yo veo niños casi recién nacidos con cáncer, se me llena el cuarto de agua. ¿Cómo es posible que estas cosas sean así? Con la realidad de Él yo no tengo problemas. Que Dios es real es incontrovertible. Trabajo que yo he hecho en diferentes universidades, Universidad Católica, Protestante, del gobierno, privadas, ha sido trabajo de teología apologética, que es la defensa de Dios y de la fe sin usar la Biblia, sencillamente usando lógica. Y yo he llenado pizarrones de fórmulas que en todas las facultades que yo he estado ha sido irrebatible. Que crean o no crean es otra cosa, pero que no han podido rebatir
la realidad lógica de Dios. Con eso yo no tengo problema. Que Dios es real, no cabe duda. Amén. Una vez yo estaba, no permitieron usar la universidad porque había mucha influencia marxista, y entonces alquilaron otro lugar, pero para allá se nos fueron todos los estudiantes marxistas a fastidiar, y entonces uno en la discusión se para muy, así como muy seguro de sí mismo, y dice, mire, Dios no puede existir, Dios no existe, y Dios no existe, y Dios no es real, porque de la nada sale. Y entonces, ¿de dónde salió Dios? Yo le dije, camaradas, me han encomendado una triste misión esta noche. Es decirle que ninguno de ustedes están aquí. Porque como de la nada nada sale, ¿de dónde rayos salieron ustedes? O sea, la realidad de Dios es una necesidad de la realidad mía. Tan fácil como eso. Amén. Con eso yo no tengo problema. Con lo que tengo problemas es con cómo ese Dios real administra el mundo. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta tragedia? Pero antes de que ustedes se pongan a orar por mí, yo les voy a enseñar que yo no soy el único, ni fui el primero tampoco. Mira esta gente de la Biblia, estos sí que tenían un problema grave con Dios. Yo no estoy tan grave, pero miren ustedes. Miren ustedes. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Yo todavía no he hecho eso. Estoy encantado de estar vivo. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como calaginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Ese hombre sí tenía problemas. Pero observen ustedes la carga que vio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Y ahora aquí es donde viene el corazón de la situación. Fíjense, porque estas no son declaraciones de ateos o de impíos o de incrédulos, son declaraciones de hombres que afirman a Dios, y eso es lo que crea el problema. Observen lo que dice él: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye al impío al más justo que él? ¿Ven dónde está el corazón del problema? Porque esta es una confesión en el contexto de un Dios bueno y de amor. Pero los persas no tuvieron ese problema. ¿Por qué? Porque los persas, al aceptar el dualismo religioso,
un Dios del bien y un Dios del mal resolvieron el problema. Cuando el Dios del mal gobernaba, no se salvaba ni la verdolaga. Ahí se fastidió todo. Cuando el Dios del bien gobernaba, ahí todo era bendición. Los judíos no podían suscribir el dualismo religioso porque eran monoteístas radicales. Por eso es que llegaron a una declaración como esta: de la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno. Ocurrirá algo en la ciudad que Jehová no haya hecho. Entonces el problema de Habacuc es: ¿por qué, si eres limpio de ojos, me haces ver tanta injusticia? Eso es lo que crea la crisis. Y miren a la conclusión que llega el salmista en una situación parecida. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Miren ustedes la conclusión, que es lógicamente irrebatible. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Pónganse en el lugar de él. Si a este sinvergüenza que es su vecino todo le sale bien, tenían los ojos hinchados de gordos, alcanzaban hasta con creces los antojos del corazón, o sea, no las necesidades, antojos, y no creían en Dios, desafiaban a Dios. No hay conocimiento en el cielo, de esto no se enteran allá arriba. Y yo, que he lavado mis manos en inocencia, que he limpiado mi corazón, me empiezan a dar golpes desde que amanece. La conclusión lógica es: ellos han hecho mejor negocio que yo. En vano yo creo. Y es que eso es así. Miren, cuando nosotros fuimos a comprar la casita en que Carmita y yo vivimos, que es la única casa que hemos tenido en toda la vida nuestra, toda la vida vivimos en alquiler. Oye, me llevaron hasta, que si no fuera porque Carmita decía que esa casa se la dio el Señor, porque ella es así, yo hubiera mandado a freír buñuelos a la compañía que estaba intermedio, al banco, al broker y a todo el mundo. Lo hubiera mandado, porque me llevaron hasta... Fíjense, ¿saben lo que me pidieron? Cuando usted mete en un número de seguro social, pues ahí salen todos los créditos suyos. Y yo había firmado para que los dos hijos mayores compraran carros. Pero ya los dos carros estaban pagados hacía tiempo. Quiere decir que no... ¿Sabe lo que se le ocurre preguntarme? ¿Y quién pagó los carros? Pero ¿y qué le importa a usted si los pagaron ellos, Santa Claus, o se los... están pagos? Ah, no fue satisfacción. Entonces me dijeron: tiene que traer los cheques cancelados. Y menos mal que los hijos habían guardado esos cheques, pues hacía mucho tiempo. Y me tuvieron que mandar cada uno 36 cheques cancelados. Y entonces fue que me aprobaron. Sin embargo, yo estoy visitando a unos amigos y hay un hombre allí que trabaja en una panadería. ¿Y saben lo que yo le escucho a él decir? Estoy comprando una casa y le dije al dueño de la panadería que cuando llame el banco no diga que yo soy empleado, diga que yo soy el dueño de la panadería. La cantidad de gente que en forma fraudulenta, chicos, y cuando va un honesto. Yo tengo un amigo, yo fui su pastor, estaba queriendo poner una cafetería y me dice: mira, llevo meses luchando, me he gastado ya como $75,000 en permisos y en esto y en lo otro, y no me lo acaban de aprobar. Y ese bandido de la esquina en una semana abrió la cafetería. Es que en esta sociedad corrupta, usted quiere que se le enrede la madeja, sea honesto. Usted quiere que todo le salga bien, meta mentira, haga fraude, compre documentos, pásele por abajo de la mano al inspector. Llegó un inspector a ver la casita que yo iba a comprar, el techo, y me dice: todo está muy bien. Y entonces después me dijeron que no estaba todo bien. ¿Y sabe lo que me dijo uno? Dice: ¿tú le diste dinero? Y dije: no, yo no le di dinero. Dice: por eso fue que de bien salió a mal. Me ha pasado dinero, chico.
problema. ¿Cómo ocurre eso en el contexto de un Dios de amor? Miren, hermanos, si yo fuera Dios, esto funcionaba diferente. No les quepa a ustedes duda. No les quepa duda. Miren, si yo fuera Dios, no habría ningún sinvergüenza que violara a una niña de 10 años. Porque como yo soy Dios, soy omnisciente. Y antes de que al sinvergüenza se le ocurra, yo lo sé. Y yo lo mato antes de que se le ocurra. No viola a ninguna niña. Si yo fuera Dios, nadie emigraba de su país por razones políticas o económicas. Emigraba porque le gusta vivir en otra parte del mundo. Pero por razones políticas o económicas no saldría. ¿Por qué? Porque yo al sinvergüenza que gobierne, cuando haga eso, lo mato. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo fuera Dios, no existirían los hospitales oncológicos infantiles. Yo fui pastor, yo creo que eran 4 o 5 pediatras en Miami. Y a veces me invitaban a ir al hospital infantil de Miami. Entrar a la sala de oncología y ver muñequitas y muñequitos comidos por el cáncer. Un día cuando estamos saliendo me dice el pediatra, estamos dando un tratamiento tan riguroso que lo vamos a llevar casi a la muerte, pero es la única manera en que podemos matar lo que tiene. Después veremos cómo lo revivimos. Un bebé. Si yo fuera Dios, esas cosas no ocurrirían. Las riquezas no estarían distribuidas como están distribuidas. No habría la corrupción que hay en los gobiernos. Yo no digo en el de Puerto Rico, en los gobiernos de otros países. En otros países no habría esa corrupción. Pero entonces, a veces me tranquilizo y digo, si yo fuera Dios estaría haciendo las cosas como Él las hace, porque yo tendría los elementos de juicio que lo permiten. Y se me pasa. Pero me vuelve otra vez un episodio, entonces digo, pero si por lo menos Dios me explicara, eso me tranquilizaría. Y entonces imagino a Dios diciendo, yo le explicara a Gerardo, pero si le explico no lo va a entender. Y si no lo va a entender, ¿para qué se lo voy a explicar? Porque para entender a Dios hace falta ser Dios. Porque el único que entiende a Dios es Dios. Y los que tienen una listita para preguntarle cuando lleguen, mejor es que la voten. Porque usted ni va a entender aquí, ni va a entender allá. Porque para entender a Dios hace falta ser Dios. Y cuando lleguemos allá no vamos a ser dioses en miniatura, vamos a ser criaturas redimidas. La esperanza que yo tengo es que cuando yo llegue allá, el disco duro me lo van a, como dicen los que hablan los dos idiomas mezclados, me lo van a reformatear para que ya yo no tenga esos problemas más. Porque un cielo con estos problemas no es cielo. Porque aquí por lo menos yo tengo la esperanza que cuando muera se acaba eso. Pero ¿tú sabes lo que es eternamente con esa lucha? Prefiero quedarme aquí y no ser eterno, porque con la muerte resuelvo mi problema. Es así. Cosas que uno no entiende. Ahora fíjense, con el amor de Dios no he tenido problemas. La Biblia abunda en pasajes de su amor. No te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas. Aunque ella lo haga, yo no lo haré. De mis manos nadie te arrebatará. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. El que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Eso es claro. Ahora, cuando usted pone esto en el contexto de la fe y en el contexto de un Dios bueno, ahí es que tiene problemas. Fíjense ustedes cómo se plantea en filosofía. Usted no puede decir Dios es bueno, Dios es omnipotente
y aceptar la realidad del sufrimiento, porque eso es lógicamente incompatible. Si usted afirma que Dios es omnipotente, Dios tiene la capacidad de evitar el sufrimiento de sus hijos. Si no lo evita, es porque no es bueno. Porque si pudiéndolo evitar no lo evita, entonces no es bueno. Pero usted dice, sí es bueno. Bueno, si es bueno, debe de querer evitar el sufrimiento de sus hijos. Pero como es impotente, queriendo no puede evitarlo. Entonces, es bueno y es omnipotente. Digo, pues entonces el sufrimiento no existe. Es una imaginación suya. El cáncer, usted no tiene cáncer, eso es un error de la mente. No confiese cáncer. Porque eso es lo que nos enseñan. No confiese, por fe di. Oran por mí, un dolor aquí. Ya, ¿cómo te sientes? Todavía tengo el dolor ahí. No confiese eso, que eso es incredulidad. Usted por fe diga que no le duele. No, por fe yo puedo decir que espero que no me duela más. Pero hasta el momento, con fe y sin fe, me duele. Usted quiere que yo ahora, además de tener dolor, sea mentiroso. Entonces, no hay sufrimiento. No, claro que hay sufrimiento. Entonces, si hay sufrimiento, o no es bueno o no es omnipotente. Es una contradicción. Vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a ponerlo en una forma de silogismo. Fíjense ustedes. Ustedes saben que un silogismo es un argumento filosófico, ¿verdad? Argumento en el vocabulario de la calle es una discusión entre dos personas. Pero en su sentido técnico es la presentación de las ideas en un orden que permiten una conclusión que es irrebatible. En otras palabras, el ejemplo que se usaba, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ahora, dejen eso ahí, vamos a otra cosa y después volvemos a eso. La ley de la contradicción. En lógica, la ley de la contradicción dice que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. A mí me da mucha gracia en reuniones de negocio de los cristianos, que cuando presentan una moción se paran y dicen, miren hermano, yo estoy a favor y en contra de la moción. Yo digo, no sé cómo se lo puede hacer, pero bueno. Pero el tipo no está todavía contento y entonces dice, y se lo voy a explicar por qué. O sea, no está conforme con haberse burlado de mi inteligencia, así que está a favor y en contra, ahora va a explicar cómo se puede estar a favor y en contra. La ley de la contradicción dice, cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. Ahora fíjense, miren ustedes esta contradicción. Un médico que es el oncólogo mejor del mundo, tiene el historial de haber sanado toda forma de cáncer, director del mejor hospital de oncología del mundo, está en la habitación del hospital con una hija de 5 años. Y él dice, esta hija es mi vida. Yo daría cualquier cosa por ella. Y la niña se va muriendo poco a poco en medio de dolores inenarrables. Use la ley de la contradicción. O él no ama a la niña como dice que la ama, o él no tiene capacidad de curar como él dice que la tiene. Porque si él la ama como dice que la ama y puede sanar el cáncer, ¿por qué no la sana? O no la puede sanar, o no la ama como dice. ¿Puede Dios sanar el cáncer? Nos ama a nosotros con su vida. ¿Y por qué, amándonos tanto y pudiendo sanarnos, no nos sana? Piensen que pensar no duele. Ahora fíjense, volvamos al silogismo. Vamos a usar las premisas tomadas de la Biblia. Dios es amor.
Premisa principal. ¿Dice la Biblia que Dios es amor? Dice la Biblia que Dios es amor. Premisa secundaria. El amor no hace sin razón. ¿Dice eso la Biblia? Lo dice la Biblia. La conclusión irrebatible es: Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Yo le voy a poner a ustedes dos casos nada más, que le puedo poner muchísimos, de 58 años viendo el sufrimiento de los cristianos y estando al lado del dolor. Yo fui pastor de un joven matrimonio en New York, en la década del 60. Llevaban como 8 años de casados, no habían tenido hijos y deseaban tener hijos. Habían hecho todas las cosas por tenerlo y no lo podían tener. Una noche después del servicio del domingo me dicen: Gerardo, quiero que vayas a casa, tenemos que contarte algo. Y cuando llego, miren lo que me dicen. Dice: tú sabes que nosotros hemos deseado tener familia y no la hemos podido tener. Y hemos hecho todos los intentos, todos los tratamientos. Pero mira lo que nos ocurre ahora. A Olguita le apareció algo aquí en una costilla y lo diagnosticaron como cáncer y le están dando radiación. Pero acabamos ahora también de enterarnos que Olguita está en estado. Y el médico dice que o se hace un aborto o se suspende la radiación. Yo pensaba que ellos me habían llamado para que, entonces me dijo, si se suspende la radiación, es final la cosa. Yo pensaba que me habían llamado para que, como su pastor, les dijera a cuál de las dos matábamos, a la criatura o a la madre. Parece que ellos me vieron en la cara, como que me quedé en el aire. Dice: no, pero no te hemos llamado aquí para que nos aconsejes, te hemos llamado para informarte. Ya firmamos los papeles, la radiación la van a suspender, queremos que nuestra niña nazca. Al suspender la radiación, el cáncer dijo: aquí estoy yo. Y se empezó a regar por todo el cuerpo. Dolores que a veces yo llegaba a verla y me decía: Gerardo, a veces me quisiera tirar por la ventana de la fiebre tan alta que tengo, de lo que pierdo como el sentido. Unos dolores abrumadores. Dio a luz una niña saludable. Poco después murió. Una mujer que soñaba con la maternidad. Maternidad y cáncer tocaron la puerta de su vida casi al mismo tiempo. Fue como decirle: esto es ser madre, y entonces arrebatarle la criatura. Una mujer cristiana transparente. Yo iba a verla y en medio de sus dolores lo que me decía es: mamá fue a la iglesia. Me preguntaba que si el esposo había ido a la iglesia, que si su hermanita había ido a la iglesia, que si habían llevado la ofrenda, que si habían llevado los diezmos, que cómo estaban los hermanos. Por Olguita hicimos vigilias, hicimos días de oración y ayuno, y Olguita murió. Denme la razón de eso. Un caso más. Yo conocí a un predicador dominicano en Nueva York, Paco de apellido. Trabajaba de ascensorista en la Quinta Avenida, vivía en el Bronx, en un barrio malo, pobre y con mucha delincuencia. Tenía niños pequeños y en el verano él se los llevaba al trabajo para no dejarlos en el barrio aquel tan malo. Una noche me llama, al llevar 2 de los hijitos, bajaron al sótano a jugar. Un ascensor de esos de los viejos, de las puertas esas de acordeón que se abren. Y no se supone que aunque tú andes en la mangueta esa, funcione si la puerta no está cerrada. Bueno, el mayorcito se aburrió de jugar, corrió, se metió en el ascensor y activó la palanca, sin cerrar la puerta. Y el ascensor funcionó para subir. Cuando el hermanito más chiquito se dio cuenta de que el ascensor se iba, salió corriendo. Brincó al ascensor, pero no le dio tiempo. Y entre el piso de abajo y el piso de arriba, lo trituraron y lo mataron. Paco, un hombre que servía a Dios, y con lágrimas que yo sentía que estaba llorando por teléfono, me dice: Gerardo, nos mudamos para aquí
especialmente para darle la atención médica que él requería, y ese es el que se me muere, y en esa manera tan cruel. Denme la razón que eso tiene. No tiene razón. Ahora, aquí es donde viene lo que ha resuelto mi problema personal. Y yo solamente resuelvo los problemas para mí y les doy la receta a la gente por si la quieren usar. Miren cómo yo lo he resuelto y por qué sigo creyendo que Dios me ama apasionadamente y que de sus manos nadie me arrebatará, y que entiendo suficiente de Él para seguir creyendo en Él sin entender muchas de sus cosas. Vamos a agregarle, y si hay profesores de lógica aquí, a lo mejor me van a decir, es un estúpido, mira lo que está haciendo, eso no se hace, pero es la única manera que tengo para explicárselo, así que voy a hacer aquí un medio disparate. Miren, Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Aquí viene el pedacito que yo le agrego. Pero, como algunas de las cosas que Dios hace para mí no tienen razón, me da una paz que sobrepuja a todo entendimiento. Cuando yo vengo en caída con la sinrazón de Dios, me reciben unos brazos que me dan una paz que tampoco tiene explicación. Como Dios no nos puede explicar porque no lo entenderíamos, en la sinrazón de su conducta nos da una paz que tampoco tiene razón. Porque Olguita, horas antes de morir, yo estuve con ella y le dije, repitamos el Salmo 23, y Olguita decía, Jehová se quedaba sin aire, es mi pastor, nada me faltará. Y no pudimos seguir porque no tuvo las fuerzas. Le dije, Olguita, no sigamos, vamos a orar. Hasta el día de hoy yo me pregunto en qué lugar, en qué dimensión estaba esa mujer que decía, nada me faltará, cuando todo le faltaba. Así como no tenía explicación la muerte de ella, no tenía explicación tampoco la paz que dominaba su vida. Y es que Dios, al no poder explicar las circunstancias de sus hijos, que tienen explicación, pero explicación para su mente nada más, nos abraza con una paz que tampoco tiene explicación. Me llaman de la clínica bíblica en Costa Rica, en San José. Y cuando a un pastor lo llaman de un hospital, uno sabe que lo llaman ¿para qué? Para que ore por el enfermo. Pero el que me mandó a buscar era un pastor. Y cuando yo entré a su cuarto, nada más puse un pie en el cuarto y me dijo, Gerardo, lo mandé a buscar, pero no para que ore por mí. Ya yo hablé con los médicos y ya lo mío al final, voy a morir. Hace muchos años arreglé mi vida con Dios. He fundado muchas iglesias, ya he dicho dónde quiero que me entierren. Te mandé a buscar nada más porque yo había oído hablar mucho de ti y quería conocerte. Conversamos de su trabajo, del mío. Ni até la muerte, ni reprendí la enfermedad, ni leímos Santiago, ni lo ungí con aceite. Cualquiera que nos haya visto dice, esos no son pastores, son dos incrédulos, chicos. El tipo se está muriendo y ni reprende la muerte, ni la amarra, ni lo unge, ni hace nada por él, chico. Pero es que él me dijo a mí que nada de eso hacía falta. Ese hombre tenía una tranquilidad que era como si dos amigos que están tomando café juntos y el hombre se estaba muriendo, chicos. Una vez llego yo a una funeraria y a buscar al papá de Pepe, un amigo mío, que yo había sabido que se había fallecido el hombre. Estaba de vacaciones el padre de Pepe en Miami y falleció. Que a mí nunca se me ocurriría morir de vacaciones, pero bueno, él murió de vacaciones. Y yo fui a la funeraria a buscar a Pepe. Y entro a la funeraria y me pongo a mirar. Es una señora que está conversando con un grupo de mujeres lo más tranquila.
Dice, ¿a quién usted busca? Digo, mire, yo soy amigo de Pepe, me dijeron que su padre murió. Dice, yo soy la madre de Pepe, el que ha muerto es mi esposo. Yo no sé si yo hice algún gesto o algo que pasó, porque la señora me dice, usted va a pensar que yo no lo quería, ¿verdad? Digo, ¿y por qué voy a pensar eso? Dice, no por lo tranquila que usted me ve, pero es que yo soy cristiana. Y ustedes saben que casi los cristianos, miren, la mayoría de los cristianos todavía no acaban de asimilar el concepto cristiano de la muerte. Y cuando alguien muere forman un corre-corre y una cosa y un desmayo, y hay que darle cloroformo y cosas, y por un montón de días no vienen a la iglesia hasta que se recuperan de la tragedia. No, chicos, este hombre estaba encantada la vida, esta señora estaba encantada de la vida, tranquila, que le dolía, claro que le dolía. La separación duele hasta para uno que se va 15 días de vacaciones a Estados Unidos, tú lo extrañas, chicos. O sea, no estamos hablando de que no duele, que no sentimos la ausencia, pero hay un sentido de paz que sobrepuja todo entendimiento. Eso dice la Biblia. Pero el problema con eso es que yo conozco gente que no tienen esa paz en sus tribulaciones. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué no la tienen? Porque no acaban de entender que el cristianismo es una fe de contrato, en la que dos partes se comprometen. La gente nada más coge de la Biblia las promesas. ¿Tú conoces las cajitas esas de promesas que hay, que tienen cartoncitos? Hay gente que sacan y lo leen y lo vuelven a entrar, y sacan y lo leen, y vuelven a entrar. Cuando sacan 6 o 7 y encuentran uno que les gusta, esta es la palabra del Señor para este día. Bandidos que son. Eso lo usan en mercadeo. Compra el juego de cuarto y les regalamos las almohadas. Chicos, ellos no regalan nada. Pero cuando usted te dice que te regalan las almohadas, tú compras el juego de cuarto y el precio de las almohadas está incluido en el juego de cuarto. O sea, bobo. Ese no es el Salvation Army. Pero lo gratis. Y la gente va a eso en la Biblia también. El hombre que dicen que escribió un libro titulado Las 32.000 promesas de la Biblia. Yo quisiera encontrármelo para decirle, ahora tienes que escribir las 32.000 condiciones de las 32.000 promesas. Porque Dios no da nada si no se satisfacen ciertas condiciones. Y en la Biblia, el versículo que dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, gobernará vuestros pensamientos y vuestros corazones. La gente, mire, con un poquitico, con un chispito de gramática resolverían. Porque ese versículo empieza con una conjunción copulativa. Y la paz. Eso gramaticalmente sugiere que antes de eso hay una condición. Porque si no, no pondrían la I. Al poner la I significa mira para atrás. Y el versículo anterior dice, por nada estéis preocupados. La gente no acaba de entender que la preocupación es pecado. Claro, la gente cree que pecado es el adulterio, la fornicación, la borrachera, esas cosas. No, no. Pecado es todo aquello que viola un mandamiento de Dios. Y el Dios que manda a no fornicar, manda a no preocuparse. Y usted me va a decir, pero entonces usted nunca se preocupa. Claro, la vida tiene cosas que te dan un ataque de preocupación. Pero tan pronto te cae la papa caliente en las manos, ¿cuáles son las instrucciones de la Biblia? Poner esa preocupación, Señor, esto me va a turbar, aquí te lo pongo y brega tú con esa cosa. Y tan pronto tú haces eso, por eso cuando la gente me dice, no te preocupes, digo, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y cuando tú pones el objeto de preocupación, lo que tiene la capacidad de preocupar, cuando tú lo pones en el altar de Dios, Dios agarra la preocupación y en su lugar te da una paz que no tiene explicación. ¿Cómo a través de estas circunstancias yo puedo tener paz cuando lo natural es que esté desesperado tomando tranquilizantes? No, es porque al satisfacer la condición viene el resultado.
La gente no se acaba de convencer. Y ya dos cositas más para terminar, porque después de esto yo tengo que ir a comer. Dos cositas más. La gente no se acaba de convencer que la fe cristiana no es superstición, que esto no es un asunto de sortilegios mágicos, de reprender y de agarrar y de atar y de hacer cosas. No, no, la fe cristiana es ciencia, y califica para ciencia. Sencillamente Dios mismo dice que es lógica. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y califica para ciencia porque tiene leyes y tiene método. Si tú no lo usas así, no funciona. El mismo nombre de Jesús. No hay nada intrínsecamente poderoso en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es como el nombre de Pedrito. Y no empiecen a orar por mí, porque yo no hago afirmaciones que no pueda probar. El nombre de Jesús era un nombre común en el siglo I. Cualquier hijo de vecino se llamaba Jesús. Entonces, fíjense ustedes, el siglo I fue un siglo de demonios. Que no habían tantos demonios como la gente cree. Es como ahora con la ley, la guerra espiritual, y demonios está en la sopa. Demonios por donde quiera. En el siglo I había eso, pero si hubieran habido psiquiatras en el siglo I, un montón de endemoniados los habrían diagnosticado con problemas de salud mental. Yo no digo que no habían endemoniados, y yo no digo que Cristo no echó fuera demonios, y que Pablo no echó fuera demonios, pero no habían tantos demonios como parece que había. Pero un día, los hijos de un hombre que se llamaba Seba, tuvo 7 hijos, y los 7 le salieron sin vergüenza. Porque hay familias que tienen 4 buenos y 3 malos y balanceados. Los 7 chicos le salieron malos. Vagabundos eran esos tipos. Y un día parece que pasaron por un lugar donde Pablo estaba echando fuera demonios. Y dijeron, muchachos, con la cantidad de demonios que hay en este pueblo, nos hacemos ricos echando fuera demonios. Y al primer endemoniado que se encontraron, le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús. Pero ellos eran sinvergüenza, pero no brutos. Y como ellos sabían que había muchos Jesús en ese pueblo, dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, pero no cualquier Jesús. Jesús el que Pablo predica. Y los demonios le dijeron, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, quién rayos son ustedes. Y les cayeron encima. Y si no saben, como el perro que tumbó la olla, muchachos, allí quedan con sus huesos. Si el nombre de Jesús tuviera poder intrínseco, si fuera un sortilegio mágico, cualquiera que lo pronuncia resuelve el problema. Pero es que el nombre de Jesús no tiene poder intrínseco. El nombre de Jesús adquiere el poder al funcionar cuando ese pronunciamiento en el nombre de Jesús va unido a una relación que la persona que lo pronuncia tiene con ese Dios que se llama Jesús. Y cuando existe el compromiso personal de entrega y Jesús nos posee, el decir en el nombre de Jesús sustrae de las riquezas en gloria el poder que necesitamos para que en nuestra circunstancia la paz que sobrepuja todo entendimiento abrace nuestra mente y nuestros corazones. Nadie puede usar el nombre de Jesús si no tiene compromiso con Jesús. Para que Dios funcione en tu vida, tienes que tener tu vida en su altar. Y cuando viene la preocupación, tomar esa preocupación y ponerla en su altar. Y Dios se queda con la preocupación y te da una paz que tú no tienes explicación. Y eso me ha ocurrido a mí muchas veces. 2 cositas más. Yo estoy una vez en las montañas de Guadalajara, allá en España. Yo salí de Miami y no había anuncios de huracán. Pero yo, como yo me reporto con Carlita todos los días, varias veces, estoy en un lugar, en una montaña donde no hay señal del celular. Yo tenía que bajar a un pueblito
Y como hay una diferencia de 6 horas, a veces yo a las 12, 12 y pico de la noche bajaba para hablar con Carmita. Y hago eso un día y me dice Carmita, pasó un huracán por aquí y me he quedado sin luz. Y entonces yo llamé enseguida a personas, porque había un área donde no había habido ese problema. Yo le dije a Carmita, mira, que puedes ir, te vienen a buscar. No, yo no me quiero ir de casa. Está bien, pero esto se puede hacer. No se quiso ir. Al otro día, cuando hablé con ella por la mañana, me dijo que por poco se asfixia porque el vecino puso un generador y todo el escape se metió por la ventana. Entonces al otro día sí se fue cuando yo le dije. Ahora, ¿por qué a mí no me crea problemas eso? Porque yo practico un proverbio japonés que dice: aconseja y advierte, y si no te escuchan, deja que la adversidad les enseñe. Ahora miren, a las 2 y pico de la noche, cuando yo hice todo lo que estaba a mi alcance de hacer por Carmita, regresé a mi montaña y me metí en el tráiler, me di una ducha y me acosté a leer, no la Biblia, un libro de filosofía que yo estaba leyendo. ¿Y qué ocurrió? Que me quedé profundamente dormido. Pero este tipo usted no ama. Un hombre que ama se pasa toda la noche dando caminando, para atrás, para adelante, y Carmita, estará Carmita, no estará Carmita. No, chico. Yo hice todo lo humanamente posible y lo que no podía hacer, se lo puse en las manos a Dios para que Él lo hiciera. El día que me digan a mí cómo yo ayudo, despierto toda la noche caminando para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, yo lo voy a hacer. Pero si tú pones las cosas en las manos de Dios y sigues para atrás, para adelante, entonces Dios dirá, bueno, me las pusiste en la mano o te quedaste con ella. Porque te quedaste con ella, pues no voy a hacer nada. Yo estaba planeando hacer algo. Te quedaste con ella, pues no hago nada. Decide por fin si lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo. Entonces, cuando ustedes dan a los 3 pasajes para terminar, ¿qué dice Job? Lean esos 3 documentos. En ningún momento Dios explica nada. Sin embargo, Job termina diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento. Y se sintió miserable por lo que hace. Habacuc, ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca y aunque las vides no den su fruto y se acaben las manadas y se termine todo, yo con todo me gozaré en Jehová, que pondrá mis pies como los de una sierva. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Y los que están familiarizados con el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento se van a dar cuenta del salto olímpico que da el salmista. Recuerden que la cultura hebrea no es cultura concreta. Ellos no funcionaban con ideas abstractas. Y el salmista, ¿cómo termina su crisis? En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Ven el grado de abstracción que eso tiene? En cuanto a mí, no es que Dios me resuelva, que me quite los dolores, que me haga rico, que me haga los impíos. No. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y lo que da paz es saber que la relación que uno tiene con Dios es limpia, es honesta, que en lo mejor de nuestro conocimiento no hay nada en la conducta que estorbe nuestra relación con Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y ahí ustedes tienen la respuesta. No se entiende el dolor humano, pero Dios a sus hijos les da una paz que sobrepuja a todo entendimiento. Concluyo con esta idea de mi vida. Yo quedé huérfano a los 9 años. A los 11 tuve que abandonar la escuela e irme a trabajar. Cuando nació Gerardito, nuestro primer hijo, que el miércoles va a estar aquí conmigo porque él trabaja para una compañía y Puerto Rico está en su territorio, entonces viene el miércoles, viene Dios mediante. Cuando nació Gerardito, a los pocos meses de nacer,
así del aire, no sé de dónde, me vino la idea. Si tú mueres, y yo tenía 26 años, nunca había estado enfermo, nunca había estado hospitalizado, no tenía razones para pensar que iba a morir, pero me vino la idea, si tú mueres, se repite la historia, y tu esposa va a pasar lo que pasó tu madre, y tu hijo va a pasar lo que tú has pasado. Me entró una depresión fulminante, se me apagaron las luces, yo era pastor, y pastoreé con el piloto automático, yo no dormía, yo no comía, una cosa que no quiero ni al peor enemigo, solo que sea. Un día ya no aguanté más, porque hay un límite para las fuerzas, y me desplomé en el altar yo solo allí. Señor, no puedo ya más. Yo nunca he oído una voz, yo nunca he visto nada, yo nunca he soñado nada que tenga significado religioso. Yo creo que se puede ver, creo que pueden haber visiones y revelaciones, yo no las he tenido. Y quiero ser muy claro con esto, porque cuando a veces la gente dice Dios me dijo, da la impresión de que es que en el desayuno estuvieran conversando. Y yo respeto mucho eso. Yo no he oído, pero si yo pusiera en palabras la experiencia, es como si Dios me hubiese dicho, ¿tú no crees que si tú mueres, yo puedo hacer por tu hijo lo que he hecho por ti? Y hacer por tu esposa lo que he hecho por tu madre. Mi madre murió casi a los 100 años. Experimenté la paz que sobrepuja a todo entendimiento. Cuando me desplomé delante de él, vino una certidumbre y una paz, y jamás me molestó. Y ya Gerardito está casado, tiene hijos Gerardito, ya Carmita tiene bisnietos. ¿Saben lo que es un hombre joven como yo casado con una bisabuela? Paz que sobrepuja a todo entendimiento. Del desplome en el altar, Dios me tomó en sus brazos y me dio una paz que jamás la he perdido con mi familia. Ellos están en sus manos y de allí nadie los puede arrebatar. Ahí tienen la receta. Que le van a venir cosas que no tienen explicación, es muy probable, pero nunca llegará nada a la vida de ustedes que sobrepase la calibración que de ustedes Dios tiene, porque Él no los dejará cargar más allá que lo que ustedes pueden llevar. Y cuando ustedes sientan que están cargados más allá, no tengan temor en confesarlo y decírselo al Señor. Me siento más cargado, porque Pablo, que escribió no nos cargará más allá, fue también el que escribió hemos sido cargados más allá de nuestras fuerzas y aún temimos por nuestra vida. ¿En qué quedamos, chicos? Es que una cosa es la realidad objetiva y otra cosa es la realidad subjetiva. Podemos sentirnos abandonados. Lo malo no es sentirse abandonado, lo malo es creerse abandonado. Ahí está la cosa. Y que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los haga santos, y todavía le queda tiempo a Dios con que haga ese trabajo.